el lenguaje debe ser la característica más distintiva de la especie humana. Si ustedes piensan en todas las otras especies que viven en nuestro planeta, la mayoría de ellos son mejores que nosotros en algún área. Hay especies que son más fuertes que nosotros, hay especies que son más rápidas, nosotros no somos los que corremos más rápido. Cuando levantan la mano piden una cerveza, no es una pregunta ya. Me tengo que acostumbrar también a eso, ¿sí? Hay especies que son más fuertes que nosotros, más rápidas que nosotros, que tienen mejor visión que nosotros. Incluso hay especies que tienen veneno, nos pueden envenenar y nos matan, ¿sí? Nosotros somos una especie bien penca si lo miramos desde ese punto de vista. Pero lo que tenemos que es diferente a las demás especies es el lenguaje. Nosotros podemos comunicarnos. Y es bien increíble que humanos muy chiquititos, ¿sí?, que le llaman bebés, pueden aprender esta cuestión bien rápido. Los humanos hemos tratado, como somos bien egocéntricos, hemos tratado de enseñarle lenguaje a alguna otra especie y hemos fallado miserablemente, ¿sí? Creo que el loro es el único que dice como un par de palabras, pero no funciona bien. Y esto nos distingue por una razón que hoy día está muy como en boga, que es después de que los humanos aprendieron a usar el lenguaje, pudieron escribir su lenguaje y por lo tanto pudieron almacenar ese lenguaje, que es lo que está como el boom hoy día de los datos. Nosotros tenemos datos hoy día dado que nosotros tenemos lenguaje y que pudimos almacenar en formatos digitales hoy día, pero antes en otros formatos. Entonces, lo que los quiero convencer hoy día es que el lenguaje es la característica distintiva de los humanos y que si bien no se la podemos enseñar a otra especie, tenemos hoy día, en este momento, en la historia, una oportunidad de enseñárselo a una especie bien especial, que son los computadores. Entonces, lo que quiero contar es cómo pueden los computadores hoy día entender el lenguaje humano. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este pedazo de la charla de la primera parte. Bueno, ya dijo Marcelo, yo soy Jorge Pérez, soy de la Universidad de Chile, también del Instituto. Si quieren seguirme y discutir otras cosas, ahí está mi Twitter, es @Pérez, ¿sí? Algún día les voy a contar cómo me lo conseguí, porque no entré de los primeros. Cuando uno sabe comunicarse con los computadores, algunas cosas son más fáciles que otras, ¿sí? Entonces, imagínense que yo les estoy mostrando esto. Cuando ustedes ven esto, cuando cualquier humano ve esto, puede mirarlo, de hecho cualquiera de las dos cosas, en cualquier parte del mundo, cualquier sea su background, cualquier sea su idioma, mira esas dos cosas y esas cosas representan algo que un humano conoce en la realidad, existe en nuestro planeta. Eso que estamos mirando ahí, sabemos que es un gato, ¿sí? Supongo, todos lo miran y saben que es un gato, ¿sí? Eso tiene una correspondencia con algo que yo he vivido, que yo he explorado, que yo he sentido, que yo he visto en alguna parte. Y mi cerebro de esa forma lo que hace es igualar esa imagen a una representación que yo tengo dentro, ¿sí?, que representa a ese gato. Entonces, eso es fácil cuando uno se quiere explicar. Pero lo que quiero mostrarles es que el lenguaje es bien extraño, porque si yo les muestro eso de ahí no tiene ninguna representación con la realidad. Si ustedes miran eso no existe en el mundo, no existe en nuestro planeta, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es eso? Que haber algún geek así como extremo aquí, ¿no? Es como gato en japonés, ¿sí? Cuando estoy en la universidad siempre hay alguien que sabe que eso es gato en japonés, o en chino, no sé, en uno de los dos, ¿sí? Pero esto es lo que los humanos, por lo menos en Japón, usan para representar esto de acá. Y lo que quiero mostrarles, que es muy importante, es que esto no tiene un paralelo que yo he tenido una experiencia. Esto es algo artificial. Un humano lo creó para representar esta idea. Y no es solo en japonés, si yo les muestro esto, eso es gato en árabe, y por supuesto, eso es gato en nuestro idioma español. Eso es un símbolo. Esto es un símbolo. Esto es un símbolo. Es una manera simbólica de representar una idea, algo que existe. Alguien podría decirme, esto no es un solo símbolo, son 4 símbolos. Ya, sí, son 4 símbolos, pero finalmente es un símbolo, no es una idea de algo que existe en la naturaleza. Pregunto, ¿qué tan fácil o difícil será para un computador representar un símbolo? Ustedes deberían ya notar que es ultra fácil. De hecho, ustedes pueden sacar WhatsApp ahora de su celular, Instagram o lo que sea que tengan y escribir gato. Y su computador ya metió esos símbolos dentro. La pregunta es, ¿que el computador haya metido esos símbolos adentro realmente le permitió representar lo que es un gato? Y yo creo que todos sienten que no, ¿no? O sea, lo que hizo el computador fue meter estos G-A-T-O adentro. Esa cuestión no significa nada para el computador. Para nosotros significa mucho, pero el computador no significa nada cuando lo ve como unos símbolos. Entonces, lo que les quiero mostrar yo es cómo hoy día, con la tecnología que tenemos, podemos enseñarle al computador a usar eso como un símbolo, pero tener una representación que no tiene que ver con cómo está escrito esto, sino con el significado de la palabra, con lo que la palabra representa.
Entonces yo, antes de hacer mi charla, bueno, entonces esa fue la pregunta, ¿puede el computador representar el significado de una palabra? Y antes de hacer esta charla, lo que yo le dije al computador, le dije, por favor, dame tu representación para gato. Les voy a explicar de dónde sale esto, ¿sí? Y el computador me escupió esto. Eso de ahí son 300 números reales entre menos 1 y 1. No se ve muy bien, pero ahí dice menos 0.1172. Esa es una manera moderna en la que los computadores representan el significado de las palabras. No miran los símbolos, sino que toman una cantidad gigante. No es tan gigante realmente, estos son 300 números. De hecho, los pueden contar, son 300. Son 300 números reales que el computador usa para representarlo. Yo les voy a explicar hoy día cómo se crea esa representación y para qué nos puede servir. Y cómo algunos científicos lo estamos usando, en particular también en el instituto, Milenio de Datos, que nos cita acá y que le dio las pizzas a los primeros 50 que llegaron. ¿Cómo hemos estado usando esto para resolver algunos de los problemas? ¿Quieres pedir algo? ¿Quieres una pregunta? Ah, una pregunta, ya. Ya, es una buena pregunta. Yo no te he dicho nada de qué es lo que son estos números. Lo único que yo te he dicho, ya, a ver, voy a hacer algo que en general no deberíamos hacer los computines cuando hacemos una presentación, que voy a improvisar y voy a ir directamente al código. Y ahí, si ustedes todos ven, dice, por favor, computador, muéstrame la representación que tienes para gato. Y voy a hacer Enter y va a salir esa representación. Esto es, después les voy a explicar cómo se hace, es que no voy a dar spoiler todavía, pero esto es lo que el computador en este momento tiene como representación para gato. La pregunta tuya, supongo, es cómo lo aprendió, cómo construyó estos números. Estos números no se los di yo, los aprendió él. Y te voy a hacer un spoiler, lo aprendió leyendo miles de millones de palabras en Wikipedia. ¿Sí? Y no solo en Wikipedia, le pasé un montón de otras cosas más para que aprendiera. ¿Ya? Pero ese fue un spoiler, después voy a ir a... ¿Ya? ¿Puedo regalar cerveza a los que hacen buena pregunta? No, ya, bueno. Entonces voy a continuar. ¿Ya? Y hacer la representación para gato. Si nosotros miramos esto, en algunos momentos me voy a poner un poco nerd para decir algunas cosas. Denme un momento primero. Cuando me empiece a poner nerd voy a tomar un poco para no ponerme tanto. A esto los computines le llamamos un vector. Este es un vector de 300 componentes. Los que tuvieron alguna clase de álgebra lineal o de geometría, saben que un vector es algo que apunta en una cantidad de dimensiones. 2 dimensiones, un vector es una línea, ¿sí? En 3 dimensiones también va a ser como una línea que está apuntando, no sé, pues nosotros vivimos en 3 dimensiones, entonces yo puedo decir el vector apunta para allá, y ese es un vector. Y tiene 3 componentes. Este es un vector que tiene 300 componentes. Son 300 dimensiones, no tenemos cómo visualizar esto realmente nosotros, pero uno puede pensar que es una dirección. El computador en un espacio de 300 dimensiones está apuntando en una dirección y dice, en esa dirección apunta la representación de gato. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con estas representaciones? Y es la forma, lo que preguntaba no le puedo decir compañero alumno allá, no sé, el comensal, ¿sí? Con tertulio, no sé, él preguntaba cómo los crea. Antes de decirle cómo los crea, les voy a contar algunas de sus propiedades. Lo que empieza con estos vectores es que empiezan a ponerse juntos los vectores de palabras que tienen significados similares. Entonces, por ejemplo, esto es simplemente una forma de visualizar los vectores. Yo no los puedo mirar en 300 dimensiones. Entonces, lo que hice aquí fue como una manera de proyectarlo en 2 dimensiones. Y lo que ustedes ven es que los vectores que tienen que ver con palabras como de animales empiezan a quedar juntos, los que tienen que ver con palabras de, bueno, estos son como animales domésticos, los que tienen que ver con palabras de como nombres, por acá están los verbos, los países, y empiezan a juntarse así. Y para que ustedes no solamente me crean esto, les voy a mostrar una demo de cómo se ven estos vectores. Entonces, no sé si lo pueden ver ahí. Ahí está clarito, ¿no? A ver, lo que hice aquí fue lo siguiente. Acá porque es como la parte importante. Lo que hice aquí fue cada uno de estos puntos es una palabra. Y le dije al computador, toma la representación de esa palabra y trata de dibujarla en 2 dimensiones. Eso fue lo que hice. Y les quiero mostrar, hay algunas palabras que yo remarqué, pero después podemos ver muchas otras. Pero lo que quiero mostrar es que si uno se acerca, por ejemplo, me voy a acercar aquí a la palabra rojo. Iba a ser una broma, pero iba a decir que iba a ser el Rafa, pero el Rafa ya no es el que dirige rojo, ¿no? No, debe ser otra persona ya. Estoy muy viejo. Ya, entonces está rojo.
Pero si ustedes ven al lado tenemos azul, ocre, amarillo, morado, y aquí empiezan a aparecer todos los colores. Entonces, si bien el computador no sabe que es un color, su representación está muy cerca para todos los colores. Y podemos hacer lo mismo con un montón de otras palabras. Entonces, por ejemplo, ¿qué creen que va a estar cerca de viernes? Es medio evidente, ¿no? Bueno, está como semana, pasado, viernes, mañana, noche. Noten que estas palabras de acá no necesariamente son días, sino que tienen que ver con tiempo. Es como la dimensión temporal en la que el computador está almacenando aquí. Si ustedes después miran acá, por ejemplo, aquí al lado de pájaro, obviamente van a aparecer gaviota, cigüeña, grulla. Y aquí deberían haber animales, ¿sí? Mapache, ciervo, perro. Noten que enfaticé carne ahí. Lo que empieza a pasar es que para acá empiezan a estar los animales que nosotros nos comemos. ¿Sí? Gallo, pavo, cerdo. ¿Sí? Entonces, noten que qué es lo que está pasando. En general uno no debería decir que la palabra carne tiene que ver con animal, pero sin embargo, dado como yo le enseño estas palabras al computador, el computador aprende que hay algunos animales que están cerca de las cosas que nosotros nos comemos. ¿Sí? Ahora, eso es hoy día. Tal vez más adelante no vamos a querer comernos alguna de esos animales. ¿Sí? Seguramente hay más de algún animalista acá que va a decir no debería el computador asociar, no sé, cerdo cerca de carne, ¿sí? O de cosas que se comen, no sé, huevos. ¿Qué otras cosas pueden estar acá? Por ejemplo, aquí están las ciudades de, no sé, Pichilemu, Villarrica. Aquí aparecen los nombres de mujer primero, aquí los nombres de hombre. ¿Alguna otra cosa? Ah, ya, esta me gustó cuando la encontré. Entonces aquí uno se puede poner un poco más profundo. Entonces tengo alma, tengo mente y alma, son dos palabras que están muy cerca. Noten que se escriben radicalmente distinto como palabras, pero el computador las puso al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su significado es similar. Y nosotros podríamos tratar de ver, por ejemplo, está amor ahí, qué lindo, ¿no? Amar, ¿sí? Con alma y mente. Entonces, si bien el computador no sabe lo que significan las palabras, sus representaciones sí empiezan a juntarse y empezar a tratar de dar significado a esto. Pero pasa algo más increíble, y esto es como lo que finalmente hizo una diferencia con este tipo de cosas. Lo que les enseñaba recién lo pueden buscar ahí. Si se meten a ese link pueden encontrar. Igual la presentación se la voy a dejar ahí, la voy a ver en alguna parte o en mi página web o en el Twitter, para que no tengan que estar anotando estas cosas, pero lo pueden después mirar ahí y jugar ustedes mismos con esas palabras. Lo que empieza a pasar también, es que no solo las palabras se empiezan a juntar. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo las palabras que tienen que ver con países, Chile, Colombia, Perú, Uruguay. Aquí tengo Francia, Italia, Inglaterra. Van a estar separadas como los países que están en Europa, los países que están en América. Por allá tengo ciudades. Y noten que lo que traté de dibujar acá es la relación entre el país y su capital. Y lo que empieza a pasar, y eso es como lo mágico de estas representaciones, es que la relación entre país y capitales es geométricamente similar sin importar el país y la capital. Entonces, por ejemplo, aquí la relación entre Chile y Santiago, si ustedes lo ven como un vector, es medianamente la misma que entre Colombia y Bogotá y que entre Uruguay y Montevideo. Entonces, ¿qué cosas puedo empezar yo a hacer con esta palabra? Y puedo empezar a usarla, a usar su significado simplemente haciendo operaciones simples matemáticas sobre los vectores. Aquí me van a dar un minuto de ser un poco técnico, pero que entiendan de vectores saben que ese punto de ahí realmente es una flecha que parte de acá y llega ahí, ¿sí? Ese es un vector. Ese punto de acá es una flecha que parte de aquí y llega hasta allá, Santiago. Y ese vector de ahí es realmente la resta entre los dos vectores. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Dado que yo sé que Santiago es la capital de Chile, yo puedo tomar la resta entre estos dos vectores y eso me va a dar esa flecha de ahí. Y después yo puedo pararme en el vector de Bogotá y sumarle esa misma flecha. Yo me paro en el vector de Bogotá, le sumo la misma flecha y lo que encuentro es Colombia. Entonces, ¿para qué me sirven estos vectores? Por ejemplo, para encontrar capitales de capitales de ciertos países. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es la capital de Francia, me paro en Chile, esta es la dirección de Santiago, después me paro en Francia, igualo a esta dirección y voy a caer muy cerquita de París. ¿Sí? Estas relaciones son las que le han dado como estas representaciones que yo les estoy mostrando hoy día funcionan mucho y se usan mucho para enseñarle cosas a los computadores a partir de estas relaciones que les estoy mostrando aquí. Entonces ahora viene
Otra parte, bueno, no solo se usan para esto es lo que, si ustedes van a Google y buscan representaciones vectoriales de palabras para los computadores, seguramente van a encontrar este dibujo. Si miramos este dibujo está representando algo en 3 dimensiones. Entonces, lo que muestra es que tengo un vector para rey, tengo un vector para reina. Esa es la relación entre esos 2 vectores. También tengo un vector para hombre y un vector para mujer, y esa es la relación. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando esto? Esto está mostrando como una relación de género. Entonces, si yo me paro en hombre y en mujer, veo esa relación, luego me paro en rey y veo la misma relación que tiene hombre con mujer, lo que obtengo es reina. Entonces, también me puede servir para, por ejemplo, encontrar como género de palabras. Va a servir para conjugar palabras. Y no quiero que me crean simplemente mirando el dibujo, sino que les voy a mostrar una demo. Y de nuevo, soy muy valiente porque me he tomado un par de sorbos de cerveza y voy a mostrar la demo aquí. Tú tienes una pregunta. Ya, a ver. Sí, yo voy a repetir la pregunta. Ya, lo que está preguntando el compañero, el comensal, ¿qué tienen que ver esas 300 dimensiones con el gato? Y si eso quiere decir que el gato tiene 300 dimensiones. Lo que voy a hacer es forzar a la máquina a aprender un vector de 300 dimensiones para cada palabra. Y lo que voy a esperar es que la dirección de ese vector de alguna manera represente el significado. Entonces, por ejemplo, el gato va a apuntar en esa dirección. Entonces lo que va a pasar es que si yo voy y le pregunto por perro, perro va a apuntar en una dirección parecida. Si después yo le pregunto por tigre, tigre va a apuntar en una dirección parecida, pero un poquito corrido. Si yo le pregunto ahora por presidente, va a apuntar para allá. O tal vez tan cerca los animales, no sé. Están grabando esto. Allá. Ojalá que no salga de YouTube. Pero, ¿se entiende eso? No hay una representación, no se puede explicar bien, solo vamos a explicar cómo funciona. O sea, la verdad es que no, es una función un poco más complicada y te voy a enseñar, pero tranquilo, ¿ya? Entonces, lo que quiero mostrarles es qué cosas uno puede empezar a hacer. ¿Se ve el texto? Parece que no mucho. Voy a tratar de agrandar. Hay otra duda ahí atrás. Vamos. Humanista. Les voy a enseñar todo. Tranquila. Les voy a enseñar todo. Pero tú que eres humanista, tú que eres humanista, quiero que te maravilles lo que voy a mostrar ahora, que va a ser más terrible de cómo lo encontré, ¿ya? O más terrible o más bacán, no sé, depende del punto humanista que uno lo vea. Entonces, miren lo que estoy haciendo acá. Síganme aquí y después pueden seguir tomando cerveza. Lo que dice acá, tal vez no lo ven, pero dice como es a como. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo voy a jugar a este juego, que yo voy a decir hombres a rey como mujeres a, y ustedes van a decir la palabra y yo se la voy a preguntar al computador, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí yo no le estoy pidiendo algo importante al computador. Si ustedes vieran el código simplemente resta 2 vectores y suma otro. No hace más que eso, ¿ya? Entonces, hombres a rey como mujeres a, obvio, ¿no? Entonces, si el computador no me deja en vergüenza, va a decir reina, ¿ya? Y aquí lo que hice fue plotear los 3 vectores que están más cerca del que debería decir, reina. ¿Se ve ahí atrás? ¿Más o menos? No se ve. Veamos si ahí se ve un poco mejor, ¿ya? Un poquito mejor. Ya, entonces, hombres a profesor como mujeres a profesora, ¿sí? Entonces, alguien que sabe de computación me dice, pero horrible fome, pues si lo único que tiene que hacer el computador es ponerle una A al final para convertirlo en mujer, ¿ya? Pero miren el ejemplo de aquí abajo. Hombre es actor como mujeres a actriz, ¿sí? Noten que no hay cómo el computador sepa cómo transformar esa palabra. Y de hecho no lo está transformando. Lo que está haciendo es mirando un punto que no sabe lo que es, mirando otro punto que no sabe lo que es, sacando el vector que sí sabe lo que es, un vector entre los dos, y después sumando lo que también sabe sumar. Vean, sí que no me deja en ridículo y me da actriz. Perfecto. Obvio que no me deja en ridículo si ya probé esto, pero es como para ponerle un poco de atención. Entonces, miren, si yo ahora hago esta pregunta, noten que eso me servía para dar el género de ciertas palabras. Imagínense que yo hago esta pregunta ahora. Digo, cantar es a canta, como jugar es a juega. ¿Qué significa eso? Que el computador solamente restando y sumando vectores es capaz de conjugar palabras. Noten lo difícil que es para los niños chicos, por ejemplo, hacer esto. Veamos unas más interesantes. Jugar es a juega, como dormir es a duerme. Noten de nuevo que duerme, para llegar de dormir a duerme no es tan fácil, ¿no? Hay que cambiar varias palabras. Voy a ir al tiro a las preguntas. Déjame
que me dieron 30 minutos nomás acá, entonces no puedo responder todas las preguntas. Jugar es juega, como ir es a. Va, bueno, saben, ¿no? Sí. Va. Ya, esa sí que es difícil. Pero realmente ninguna de estas es más difícil que otra para el computador. Lo único que hace es buscar los puntos nomás, restar, sumar vectores, nada más. Ahora sí, voy a preguntar. No me matís, po. Ah, no, porque esa está con tilde. ¿Sí? Y noten que el computador no tiene idea qué significa esa palabra. Simplemente alguien en Wikipedia la escribió mal. ¿Sí? Y el computador, noten que además, esto, siempre me preguntan esto como los más mateos, así como, ¿pero qué pasa con las palabras que están mal escritas? No importa. Exactamente lo mismo. Es otro punto y va a estar muy cerca del punto que está bien escrito. Entonces también me podría servir para hacer spell checking, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, parentesco. Hombre como mujeres a. ¿Sí? Fácil de nuevo. Pero ¿cuántos se han equivocado con esto en su vida? Hombres a yerno como mujeres a nuera. Bien, no yerna, ¿sí? Y dice nuera. ¿Ya? Entonces, la pregunta es tan inteligente, no ha hecho, de nuevo, y a riesgo de ser repetitivo, esto es exactamente lo mismo que arriba. No hizo otra operación. Simplemente la palabra, él la llegó ahí. Ya este ya les conté y no debería haber problema. Chile es a Santiago como Venezuela es a Caracas. Chile de Santiago como Cuba es a Habana. Noten que no dice La Habana, dice Habana nomás. Ya, ahí ya me quedaron los países de capital y otros países, pero podemos hacer cosas más entretenidas. ¿Ya? Vamos qué pasa en política. ¿Qué es lo que le estoy preguntando ahí al computador? Le estoy preguntando realmente cuál es el dictador argentino. ¿Sí? Porque estoy diciendo chileno es a Pinochet, como argentino es a. Ya. Y aquí uno debería decir como, no puede ser que el computador lo diga bien esta vez. ¿Sí? Veamos que no. ¿Ya? Ya. No filmen esto, por favor. Nos dijo Menem primero, pero noten que sí aparece Videla. Yo cuando vi este ejemplo dije, ya, esta cuestión realmente funciona. ¿Sí? O sea, yo pensé que no iba a aparecer Videla en ninguna parte y pensé que aquí iban a aparecer, no sé, presidentes democráticos de un gobierno militar o algo así. No, estoy weyando, ¿sí? O sea, pensaba que iba a salir Menem o Videla, pero noten que aparece en esto, que Altieri también está bien relacionado. Ya cachan más o menos qué va a aparecer aquí, ¿no? Chileno, Pinochet, peruano, Fujimori, ¿sí? Ya, este no es tan extraño, ¿no? Chile, Bachelet, Argentina, Kirchner. Chile, Bachelet, Brasil, Dilma. Y este está entre T. Chile, Bachelet, Venezuela. ¿Qué dice la inteligencia artificial? ¿Vamos a Chilezuela si seguía Bachelet o no? Noten lo que pasa. Yo no manipulé esto, ¿eh? Yo no tengo ninguna posición política además, soy totalmente apolítico. Aparece Caprile antes que chavista, uno podría decir así titulada en un diario, como que no, realmente el computador dice que Bachelet no nos iba a llevar al chavismo, porque de hecho es más parecida al contrincante. ¿Sí? Ya puedo seguir con esto. También les voy a dejar un link para que vean esto y lo puedan jugar ustedes de nuevo. Ya, y ahora sí, la niña amiga humanista podría poner atención ahora. Lo que le estoy preguntando aquí, o sea, le estoy preguntando qué es lo que es un hombre sin sexo. ¿Sí? Pero, de nuevo, esta es una forma de escribirlo, pero con vectores le estoy diciendo es como, toma el vector de hombre, el vector que está cerca de hombre, pero que está más lejos de sexo posible. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Y lo voy a jugar. Eso es lo que aparece. Dice, valiente, visionario, astuto, valeroso. Si ustedes se ríen, pero ahora la cuestión se empieza a poner un poco más compleja. ¿Sí? Ya. Y aquí es donde uno dice, esta cuestión, claro, se veía bien, pero realmente es peligrosa esta cuestión, ¿no? O sea, como que mujer sin sexo, dentro de las primeras 7 opciones, está empresaria. ¿Sí? A uno le puede parecer
divertido, pero cuando uno lo piensa es bien deprimente que diga eso, ¿no? Es bien deprimente. La pregunta es como, ¿tiene la culpa el computador? Cuando yo les muestre cómo está aprendiendo el computador, realmente no es culpa del computador. El computador es imposible que aprenda algo que nosotros no le enseñamos. Ahora la pregunta, ¿yo le enseñé al computador a ser sexista? No. Pero después van a ver, Wikipedia es suficientemente sexista como para que pase eso. Puedo seguir, y ahora ya nos vamos a poner más deprimente. Hombre sin ciencia. Ya. A mí realmente no me parece divertido. ¿Sí? Es chistoso, pero igual es como deprimente, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde aprendió esto? Mujer sin ciencia. Marido. ¿Sí? Esposa, anciana. Y esto ya sí que la embarra. Hombre sin hijos, es un sujeto, un individuo, capaz que hasta sea asaltante. Pero noten que no hay como, es como, no hay nada relacionado realmente al rol de hombre, es simplemente palabra. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar si pongo mujer sin hijos? Aparece feminista, aparece transexual. ¿Sí? Ya, estas son cosas que nosotros no queremos que ocurran. ¿Sí? Y yo no le enseñé, de nuevo, yo no le enseñé a la red a hacer esta salida, a tener esta salida. La red, bueno, ya le dije que es como una red, sí, una red neuronal, inteligencia artificial, bla, 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 les voy a explicar bien en detalle. ¿Por qué aparece esto? Y aparece esto porque realmente nosotros ponemos cosas sexistas en el lenguaje, en la forma que nosotros hablamos todos los días. Y si nosotros entrenamos a estas máquinas con texto que nosotros escribimos, con libros que nosotros leemos, con Wikipedia, que se supone que es muy bacán, pero no es tan así, porque es súper sexista, estas son las cosas que van a empezar a pasar. ¿Sí? Y cuando entrenemos a nuestra inteligencia artificial, que después va a venir a matarnos a todos, algo va a pasar con esto si es que no hacemos las cosas bien. Ya, para no estar tan deprimente, ¿quiénes de acá hicieron la prueba de aptitud académica? Yo no, yo hice la PSU, ¿sí? Los que hicieron la prueba de aptitud académica, ustedes más jóvenes, van a aprender cómo entrábamos nosotros a la universidad. Había una cuestión que se llamaba el término excluido, que es como, yo te paso varias palabras y te digo cuál es la palabra que no corresponde. Con esto es trivial, ¿no? Todas las palabras son un vector, lo único que voy a hacer yo es buscar cuál es el vector que está más lejos de las demás. Chao. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la palabra que no coincide entre blanco, azul, rojo y Chile? Chile, a pesar de que uno podría decir, no, bueno, entre blanco, azul y rojo y Chile, término excluido dice Chile. Entre Sol, Luna, Almuerzo y Júpiter, almuerzo. Esta es entretenida. Entre Sol, Luna, Amor y Júpiter. ¿Por qué Júpiter? Los románticos estaban hablando ahí, ¿sí? Es porque en general, de hecho, bueno, veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Aparece Júpiter, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestros textos realmente Sol, Luna y Amor están más relacionados que realmente la palabra Júpiter, ¿sí? Posiblemente tenemos más textos de amor que otras cosas. Y para ir más o menos rápido, hay una que siempre me gusta a mí, esta, Talca, París y Londres. Talca, lamentablemente, ¿sí? Ya me gané un poco de cerveza. Entonces, la pregunta, y es la que están todas las personas como un poco más técnicas, o incluso la amiga humanista, ¿cómo diablos construye el computador esta representación? ¿Sí? Y lo que queda de la charla, que ya estoy pasado como 5 minutos, les voy a contar cómo el computador lo hace. La idea esencial es esta. Lean todos, por favor, estas 3 frases, las 3 oraciones. 3 oraciones les falta una palabra. ¿Pueden todos saber cuál es la palabra que les falta? Limpia. ¿Sí? ¿Les costó mucho? No, es bien simple, ¿no? Entonces, esencialmente, la única técnica que está detrás de cómo yo le enseño al computador estas representaciones es esto. Vas a conocer una palabra por la compañía que ella tiene. Dime con quién te juntas y te diré qué palabra eres. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, sin importar que yo haya puesto aquí como esta cuestión en blanco, ustedes fueron capaces de determinar que la palabra que estaba ahí era limpia.
Uno podría haber dicho sucia también, ¿sí? Como Marcelo está tranquilo, pues tienes la conciencia sucia, no sé, pero sucia igual hace sentido, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a enseñar ahora, que nos vamos a aprovechar de esta propiedad para enseñarle al computador el significado de una palabra. La idea es súper simple, muy simple. La idea es dejar que el computador lea, entre comillas, después le voy a decir qué significa lea, vamos a dejar que el computador lea cantidades gigantes de texto escrito, muchas veces. Por ejemplo, en Wikipedia. Le voy a dejar que lea Wikipedia. ¿Cuántas veces? 10 millones de veces. Wikipedia entera. Léela entera. Y lo que lo voy a forzar es a representar cada palabra como un resumen de los lugares en los que la palabra aparece. Entonces, limpia, aparecen todas esas frases. Lo que yo voy a decir es como, ¿sabéis qué computador representa esa palabra como el lugar en donde aparece? Y después lo voy a forzar a representarlo con un vector de 300 dimensiones. Pero esas 300 dimensiones lo que representan es todos los lugares donde la palabra aparece. Noten qué va a pasar, que si yo pienso en la palabra gato y en la palabra perro, los lugares donde aparece son muy similares. Como ayer llegué a la casa y le di comida a mi perro. Ayer llegué a la casa y le di comida a mi gato. En cualquiera de los dos casos puede funcionar, ¿sí? Sin embargo, la palabra silla no va a aparecer ahí. Ayer llegué a mi casa y le di comida a mi silla. No. Entonces sus contextos son distintos. Y si yo fuerzo al computador a representar una palabra como el contexto en donde aparece, lo que voy a tener es una buena representación para el significado de la palabra. ¿Cómo lo hago? Usando unas cuestiones que se llaman redes neuronales artificiales. Y en 2 minutos les voy a hacer una clase y ustedes van a quedar expertos en redes neuronales artificiales. Esa es una neurona real, o lo que a nosotros nos enseñaron que era una neurona real de la cabeza, del cerebro de un humano. Entonces, lo que hicieron investigadores hace mucho tiempo dijeron, ok, si los humanos son inteligentes porque de alguna manera combinan estas cuestiones en su cerebro, tratemos de hacer lo mismo al computador. Y creemos una neurona artificial. La neurona artificial se ve muy parecida a la neurona anterior. Aquí voy a ser un poco denso, ya pueden tomar más copete si quieren mientras, ¿ya? La neurona se ve muy parecida, la neurona artificial se ve muy parecida a la neurona anterior. La única diferencia es que va a tener entradas que van a ser números binarios, los bits, los que usa el computador, y además va a tener estas como flechas que le entran, y la salida va a estar dada por una función súper simple. De hecho, se ve como extraña, pero es súper simple. Lo que voy a hacer es tener pesos para esa entrada, y luego lo que voy a hacer es decir que la salida es simplemente una multiplicación de los pesos por cada una de las entradas. Eso es todo, ¿ya? Y es tan simple como que son puras sumas y multiplicaciones. Los que saben un poco de redes neurales van a decir, bueno, la salida no es exactamente así, hay una función de activación, sí, pero para dejarlo simple, dejémoslo con esto solamente, ¿ya? Esa es una red neuronal artificial, perdón, una neurona artificial. Entonces, un ejemplo, si esos son los pesos de la neurona, y estas son las entradas, entonces la salida es simplemente decir, bueno, en este caso va a ser 0.3 porque voy a decir 0 por 0.3, 1 por menos 1.4, 1 por 1.5, y 1 por 0.2, y eso me da 0.3. ¿Ya? Nada muy extraño. De hecho, muy simple, es matemática muy básica. ¿Qué es lo que es una red neuronal artificial? Es simplemente poner muchas de estas neuronas juntas. Las entradas, en este caso siguen siendo 5, pero todas las entradas se las paso a cada una de estas neuronas artificiales. Las salidas de estas neuronas artificiales se las puedo pasar a otras artificiales. Y lo que define cómo funciona esta red son los pesos, que yo no los dibujé aquí porque hubiera dejado la embarrada, pero son los pesos que tiene cada una de estas flechitas que van entrando. Esa es una red neuronal artificial, nada más. Entonces ahora son expertos en redes neuronales artificiales. ¿Cómo la usamos para aprender palabras? Y la usamos así. Esto de acá no se ve muy bien, supongo atrás, pero aquí hay como palabras que están como en blanquito, ¿ya? Esta es una red que tiene muchas entradas. Voy a poner una entrada para cada posible palabra del idioma español. ¿Sí? ¿Cuántas palabras hay en el idioma español? Posibles. Cientos, miles, millones. Hay millones, ¿sí? Millones, ¿por qué? Porque están todas las palabras con todas las conjugaciones, las palabras mal escritas, incluso si yo pienso en Wikipedia, están un montón de cosas. Aquí están todas las palabras. Y allá también voy a poner como salida todas las palabras. Esa es como la idea. Y voy a tener aquí, en este caso son 10 neuronas. Voy a tener 10 neuronas artificiales en el medio. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Le voy a dar a esta red una frase. Ya le voy a decir cómo se la voy a pasar, pero me voy a fijar en una frase. Piensen que estoy en Wikipedia, abro una página al azar de Wikipedia y me paro en un punto al azar en el texto de Wikipedia y cuento 10 palabras seguidas. Y eso se lo voy a pasar a la frase, a la red, pero no se lo voy a pasar así,
se lo voy a pasar así. Le voy a tapar la del medio. Y luego lo que voy a hacer es prender las neuronas que están asociadas a todas las palabras que están en el contexto. En este caso como cocinó, dejó, la, pudo, tan. Y lo que voy a hacer es pasar, noten que si estuvieron atentos a la transparencia anterior, lo que va a pasar es que todos estos van a ser ceros, estos van a ser unos, estos van a ser 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y lo que voy a hacer es pasar estos 1 y 0 por todos los pesos de la red hasta acá. De hecho, tengo una animación súper linda que me costó hacer. Pasó hasta aquí. Y después voy a hacer lo mismo desde acá hacia el final. Y lo que voy a hacer es mirar cuál de estas palabras quedó con el número más alto. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a mirar eso. Entonces, otra animación. Imagínense que la que quedó con el número más alto es botella. ¿Está bien eso? ¿Dejó la cocina tan botella como pudo? No, está mal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a castigar a la red. Y le voy a... Sí, suena un poco fuerte ya. Le voy a decir, red, no lo vuelvas a hacer, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso que le voy a decir a la red? ¿Sabéis qué? Cambia alguno de tus pesos porque no quiero que nunca más me digas botella cuando te pase estos datos. Y así, hay que ser como muy enfático porque si no, no aprende. ¿Ya? Nunca más me digas botella. Entonces la red va a decir, ya, ok. Y va a tratar de nuevo. Bueno, ahí estoy yo enojado. Y va a tratar de nuevo y me va a decir gato. Entonces va a decir, pero red, por favor, dejó la cocina tan gato como pudo. No, mal. ¿Sí? Noten que yo sé qué es lo que me tiene que decir, ¿no? Porque yo sabía la frase. Yo sé que tiene que decir limpia, pero la red no tiene idea al principio. Entonces va a decir gato, no, olvídalo. Si sigo con esto, en algún momento la red va a decir limpia. Pueden pensar que probé toda y la red siguió y le seguí pegando, le seguí pegando, le seguí pegando y de repente dijo limpia. Y en ese caso yo la voy a premiar. Le voy a decir, bien, buena red, lo hiciste bacán. ¿Qué significa? Ojo, no es tan así. Si hay algoritmo y no sé, cualquier científico se enojaría porque estoy diciéndolo así, pero hay un algoritmo que le sirve a la red para actualizar sus pesos para que no vuelva a decir botella. Y en este caso le voy a decir, bacán, lo hiciste bien, súper bien. Refuerza los pesos para que si te lo vuelvo a preguntar, me digáis limpia y no botella, por favor. Pero también me podría decir ordenada. ¿Sí? Y en eso también la voy a premiar. Posiblemente no en este ejemplo, pero muy seguramente hay otra parte, si yo estoy pensando en mucho texto, seguramente hay otra parte, algún texto que también tiene escrito dejó la cocina tan ordenada como pudo. Entonces en ese caso también la voy a premiar. ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Le estoy diciendo, estoy premiándola cada vez que la red pone una palabra ahí que corresponde al contexto. Y le estoy enseñando a que pueda decirme con claridad cuál es la palabra cuando yo le doy un contexto de la palabra. Y esto lo repito millones de veces, miles de millones de veces, con miles de millones de frases. Y lo hago hasta que la red no se equivoca o se equivoca poco. Eso es todo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Hasta hace algunos años eso no se podía hacer. Hoy día se puede hacer, para los que son un poco más técnicos, como eran puras sumas y multiplicaciones, esto lo puedo hacer súper rápido con operaciones matriciales y por lo tanto lo puedo hacer súper rápido con proyecciones y por lo tanto lo puedo hacer súper rápido en tarjetas de video. ¿Sí? Entonces, si me compro una tarjeta de video bacán, puedo hacer esto muy rápido, en un par de días, tal vez, en un par de horas. De hecho, yo tengo 2 tarjetas de video bacanes y mi hijo adolescente me quiere matar porque yo la uso solo para multiplicar matrices y él quiere jugar videojuegos, obvio, con la tarjeta, pero así le puedo enseñar cosas también. La realidad es que es como bien evidente, pero la realidad es que les mentí. No funciona así. ¿Ya? Funciona de otra forma. Noten lo que hice. En vez de borrar medio, limpia, lo que yo hago realmente es borrar toda la otra. ¿Por qué no empiezo con este ejemplo? Porque este ejemplo es más difícil de creer. O sea, ustedes me creyeron que la red de alguna forma, en algún momento va a adivinar cuál es la palabra que está aquí. Y yo lo que le voy a pedir ahora a la red es que le voy a pasar la palabra del medio y quiero que le dé valores muy altos a las que están en el contexto. Eso es mucho más difícil, pero va a entregar representaciones mucho mejores. Entonces, cuando yo le paso limpia, quiero que me diga todas esas palabras. Cocina, como, dejó, la, pudo, tan. ¿Sí? Y la voy a premiar, voy a estar muy contento, la voy a premiar y así voy a aprender. Ahora, noten que, y aquí se acaba cuando le enseñaba para qué servía esto, o sea, cómo se hacía. Noten que aquí tengo 10 neuronas. Cada vez que yo paso una palabra por acá, esas neuronas reciben algún valor. Ese es el vector que yo uso para representar esa palabra. ¿Por qué el vector es interesante? Porque desde ahí la red es capaz
de predecir cuál es su contexto. Entonces, después de que yo entreno esta red mucho, después tomo una palabra cualquiera para la cual yo quiero un vector, por ejemplo, gato, en mi ejemplo, se lo paso a esta red y en vez de pedirle que prediga, me quedo con esas neuronas de ahí. Y ese es el vector. Ahí están las 300 dimensiones. Cachate que es bastante más difícil la explicación, ¿no? Pero no es tampoco es rocket science, no es una cuestión como muy complicada. ¿Se entendió? ¿Sí? De nuevo voy a tomar un poco de cerveza. Ahora, esta cuestión sirve para mucho más que solo los vectores. Me quedan como 2 minutos, ya para que no me... sirve para mucho más que los vectores, y esta es la parte donde los lingüistas se quieren pegar un tiro. ¿Por qué? Porque yo no solo tengo representaciones para las palabras, sino que con operaciones muy simples tomar una representación para una frase completa. Entonces, ahora si yo quiero tener una representación, yo tengo una representación para mí, para Gustan, para gatos. Si yo la sumo toda, puedo pensar que esa es una representación para me gustan los gatos. ¿Sí? Y lo que es increíble es que eso funciona extraordinariamente bien. Así de simple, funciona demasiado bien. ¿Sí? Entonces, uno como humano, no sé, yo creo que cuando me comunico con una persona, con mi hijo, no genero vectores, los sumo y se los lanzo, ¿no? O sea, de alguna manera hago otra cosa. Pero esto es suficiente para que el computador pueda generar representaciones para frases completas. Bueno, los más técnicos pueden ir a una página, también les voy a dejar aquí, es una página de GitHub, donde dejé todos estos vectores para todas las palabras que pude computar, lo computé con un corpus gigante, mucho más grande que Wikipedia, pusimos todos los libros que hay en español que son libres, todos los subtítulos de películas, le pasamos todos los subtítulos de películas y entrenamos a la red, no sé, como una semana hasta que generó vectores. Ustedes pueden encontrar con varios métodos distintos, de hecho hay investigadores de varias partes que lo están utilizando, son libres, y ustedes pueden descargarlo. Ojo que igual son súper pesados, así que tengan cuidado si lo van a descargar, pero hay una forma, hay también un tutorial para usarlo. Esto para los más técnicos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Tengo varias aplicaciones, pero les voy a hablar de un par nomás, ¿sí? Dicho, de una, no de un par, de una sola, ¿sí? Y una aplicación es el análisis de datos políticos, y les voy a mostrar acá una cuestión que siempre muestro, que es esto. No sé si se ve algo. Ya. ¿Qué es lo que hay aquí? Esto se ve como como una galaxia. Sí, de hecho yo me podría acercar aquí. Voy a dejar el micrófono. Es como andar en una nave espacial. Yo puedo pasar aquí por la... Pero esa es la parte fancy de esta cuestión. ¿Qué es lo que hay aquí? Cada punto ahí, cada estrella, es una frase que dijo la presidenta Michelle Bachelet durante su anterior mandato. Eso es, ¿ya? Espérense cuando les muestro el de Piñera. Déjenme ver para qué lado voy. Por suerte, esto debería tener instrucciones, porque no me acuerdo ni cómo usarlo. Bacán. Aquí está. Aquí está la instrucción ya. Entonces, para retroceder aprieto S. Fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que después de que construí los vectores para las palabras, lo que hice fue tomar las frases, cada una de todos los discursos de la presidenta Bachelet, y construí vectores para esas frases. Y después forcé al computador a pintarlo en 3 dimensiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a aparecer como galaxias completas que tienen que ver con algunos temas, ¿sí? Entonces, no sé, pues aquí está, no sé si se ve muy bien, aquí se ve, en mi computador se ve súper, ¿no? Está cuando habló de transparencia, de sistema binominal, por allá está aborto, y empiezan a pasar cuestiones como divertidas. Déjenme ver si puedo encontrar, bueno, voy a mostrarle un par de frases para que me crean. Vamos a ir a, no sé, por ejemplo aquí salud. Entonces, miremos, entonces yo puedo pinchar ahí, y esta es una frase, déjenme sacar esto. Entonces, no sé, pues ahí hay otras medidas que son más generales para toda la población en salud, en pensiones, en educación, que vamos a seguir trabajando. Ese es un mensaje que tiene que ver con salud, ¿sí? Aquí hay otro, de hecho uno lo puede pinchar, y aquí aparece como el texto donde se ve, hay una fotito, pero lo que quería mostrarles es que empiezan a pasar cuestiones como bien divertidas en alguna parte. Déjenme buscar el clúster que me gusta. Ese, cuando
hacer esto me encontré con esa galaxia que era como muy apretada y dije, ¿qué diablos será eso? Y ahí aparece esa frase que dice, yo siempre digo, son los vecinos las personas que viven en los distintos lugares quienes saben dónde le aprieta el zapato. Y después empiezo a mirar cada una de estas frases y en todas Michelle Bachelet dice que le aprieta el zapato, ¿sí? Este clúster fueron todas las veces donde dijo, no puede nadie venir a decirle desde afuera dónde me aprieta el zapato, ¿sí? Y lo dijo todas esas veces. Y yo no esperaba encontrarme con eso, pero me encontré con eso. ¿Sí? Lo que capturan estos vectores es que capturan no solo cosas semánticas, sino también sintácticas. De hecho, hay un montón de cuestiones. Esto también está online. Ustedes pueden buscarlo por ahí. O sea, les voy a dejar el link. Pero también hay un montón de veces que la Michelle Bachelet preguntó quiénes tenían el colesterol alto. Y hay como un clúster así gigante de todas las veces que dijo eso. Ahora, esto es... Noten que es diferente a una nube de palabras. Aquí están todas las frases, todas. Es solamente una organización. No estoy diciendo cuál frase es más importante que otra. No le estoy poniendo un peso. Simplemente estoy dejando todo aquí. Es como una super memoria de todo lo que dijo Bachelet. Y esto lo pudimos hacer porque cuando Bachelet cambió de gobierno tenía todos sus discursos online y era muy fácil descargarlos. De hecho, hay un sitio que deja como memoria. Lo hice también para el expresidente Allende, es bien interesante, no lo voy a tener tiempo para mostrarlo aquí. Lo hice, y no pude hacerlo para Ricardo Lagos porque los discursos están en PDF, entonces ha sido un poco difícil sacarlos de ahí. Tengo muchas ganas de hacerlo con los discursos de Piñera de este gobierno, va a ser súper entretenido. Querría hacerlo también con los discursos de Pinochet, pero ha sido imposible encontrarlo. ¿Sí? Pero cómo se podría tratar de hacer, ¿sí? Entonces, para terminar, no sé si vieron esta película, no les voy a dar mucho spoiler, la que tiene que ver con qué nos hace humanos. El lenguaje es una parte muy importante de esta película. De hecho, la fui a ver con mi hijo y mi hijo después salió enojado, me dijo, esta cuestión no tenía nada que ver con extraterrestres, me llevaste engañado. A mi hija le encantó, porque tenía que ver con el lenguaje y era muy profunda. El lenguaje parece ser lo que nos hace humanos, ¿sí? Y en esta idea de tratar de replicarnos, egocéntrica, tratar de enseñarle al computador a ser un poco persona, una fase importante va a ser tratar de enseñarle al computador a entender el lenguaje humano. Pero como les mostré, no está exenta de peligros, ¿sí? Hay que tener harto cuidado, porque si nosotros depende de la forma en que nosotros le enseñemos el lenguaje a los computadores, lo que va a empezar a pasar es que posiblemente le vamos a transmitir los mismos sesgos que tenemos nosotros. Ahí tenemos los científicos que estamos haciendo este tipo de cosas, de tratar de que eso no ocurra. Bueno, esa es mi presentación. Gracias.